Muy bien, tarde de viernes aquí cerrando la semana con el amigo Javier Correa, director de la consultora ADOC, para analizar un poco, desde la comunicación política, también desde la narrativa, por todo lo que pasó sorpresivamente. Aclarando algo, ¿no? Si uno pensaba la elección en marzo, podía prever más o menos estos resultados, o incluso hasta en algún sentido, no sé si a nivel despliegue de todo el país, pero arriba del 40% para el oficialismo. Pero bueno, uno después se agarra de la expectativa de lo último, ¿no? Y lo último era que pintaba bastante parejo, que podía ganar o la oposición o el oficialismo por 2 o 3 puntos, y no este, ya lo hablamos mucho, este resonante triunfo de Milei más lo del Congreso, más 15 provincias, etcétera. Bueno, vamos a analizarlo, como digo, con Javier Correa, ha corrido mucha agua bajo el puente desde este último domingo. Javi, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Bueno, hablando del domingo, no vimos al Milei líder partidario con esas camperas, ¿qué tiene? Chaleco antibala, no sé, que se pone 8 camperas. Bueno, digo, vimos ya al estadista, traje, corbata, leyendo en buena medida, sin insultos. Vimos al Milei moderado de, que fue una cadena nacional, que también creo que habíamos comentado justo con vos. Volvió el Milei en modo estadista y ahora le suma el magnánimo por lo fortalecido que está, pero como el humilde, creo que la palabra humildad también la he hablado, e incluso yo que me canso un poco también de seguir tanto a los actores, pero y no vi todo el discurso del domingo, pero algo me escuché por ahí, incluso la palabra, vos que estarás mucho más y analizás mejor que yo, la palabra progreso mencionó, ¿no? Digo, ya no libertad, el gobierno más desregulado de la historia, ¿no? Sino progreso, ¿no? Como en el sentido de progreso y desarrollo, algo que no estaba en la agenda, falta decir industria, pero no estaba en la agenda de Milei. Bueno, del domingo aquel a hoy, los gobernadores están magnánimamente recibiéndolos, hoy con Macri, estará él, estará Karina, quizás Milei se retire y se quede con Karina, pero digo, no por ejemplo la última vez que Mauricio salió puteando porque la recibió ella, Milei estaba pared por medio y no le dio bola, digo, es otro Milei en la cosmética. ¿Cómo esto se ha estructurado en la comunicación? ¿Cuánto tiene que ver después esto? ¿Cuánto dura? Que sale algo que le preguntaba incluso ayer el colega Pablo Rossi, me estoy extendiendo demasiado, y cuánto es creíble, digo, ¿no? Que es algo que también reconozcamos, algo que uno pedía, que se modere un poco. Bueno, aparentemente tomo nota, marketing mediante lo que fuera lo está haciendo. A ver, completame todo este Bueno, marco, a ver. me parece que la gran duda que teníamos muchos era cómo iba a interpretar el gobierno y específicamente el presidente Milei el resultado del domingo. Si Ujú, lo iba a interpretar como un premio del electorado o como un waiver electoral que se le presentaba. Me ujú, parece que por el comportamiento que vos manifestabas, Fernando, el gobierno lo toma de una manera, a mi criterio, buena, que es como un waiver, como si el electorado le dijera, bueno, te la perdono, te la dejo pasar, estoy un ujú. rato más con vos, es un bonus track, no es un premio a lo que viene pasando. No te la crees. Anclado, Mm, anclado, por supuesto, en lo que evidentemente sigue muy fuerte y muy vigente en la mayor parte del electorado nacional, que es el castigo al pasado. Siempre me gusta recordar que cuando fracasó Alberto Fernández para el electorado, para muchos argentinos, eso fue un fracaso, la sociedad argentina no volvió ni a Macri, ni a ujú. Larreta, ni a Patricia Bullrich, fue a otro lado. Bueno, nada indicaba que también quiera volver a una oferta peronista que evidentemente ya queda bastante anclada en el pasado y muy fosilizada en un piso electoral. Pero volviendo un poco a tu pregunta, creo que lo que estamos viendo son buenas noticias. El gobierno logró un cierto impulso a uno de los pilares de la gobernabilidad. Hemos hablado de la gobernabilidad en este espacio muchas veces. Uno Mm, es el apoyo electoral. Eso es un pilar fundamental para la gobernabilidad, pero hay otros ujú. importantes. El primero es la construcción de política. Es como si la política hablara, me parece que le diría, bienvenido presidente, lo estábamos esperando, ¿no? Ayer Mm, había una actualidad muy interesante de él saludando uno por uno y sí, de sí, forma muy cariñosa, inclusive a Jorge Macri, que se debe haber sí, hablado mucho, sí, a todos los gobernadores. sí. Y me parece que, bueno, si esto empieza a ser parte de la política tradicional, bueno, quiere decir que Milei aprendió que si se pelea con los gobernadores puede tener malas noticias en el Congreso. Y si tenés malas noticias en el Congreso, la capacidad que vos tenés de ejercer transformaciones o de ejercer un gobierno son muy limitadas. Así que acá tenemos un trabajo sobre la certeza política. La otra gran pata de la gobernabilidad es la certeza económica, que ahí es un poco más compleja, pero que también.
se habló esta semana de que iban a empezar a comprar reservas. Entonces, y ya termino con esto, si vos recordás muy bien, Fernando, toda la biblioteca económica, desde la izquierda hasta la derecha, le pedía al gobierno que compre reservas para lograr estabilidad en la Ujú, macro. sí. Toda la biblioteca política de la izquierda hasta la derecha le decía no te aísles políticamente y genera alianzas. Bueno, todo lo que se le estaba pidiendo es lo que evidentemente el gobierno interpreta que tiene que hacer ahora. Tarde, pero dicen que más vale tarde que nunca, así Sí. que en principio habría que darle un poco de esperanza a que esto realmente pueda funcionar de esa manera, ¿no? A ver, uno puede decir, si lo mira desde un punto de vista crítico, la gestualidad, la cosmética está funcionando bárbaro, está siguiendo consejos de Caputito o de quien sea el marketing. Ahora, esto se sostendrá en el tiempo por un lado y por otro, mirando un poquitito y siendo un poco siempre crítico, ¿no? Y escéptico de Milei o de Cristina Fernández o de Kicillof o el que fuera. Si uno mira un poquitito debajo, ¿falta surcir cosas o está mostrando la hilacha? Me gustó la imagen que estoy generando. Porque digo, a Kicillof, que es el 40% del padrón, a los tres gobernadores, que las tres provincias que faltaron a la representación de ayer, estamos hablando que en medio país estuvieron 20 provincias, 17 gobernadores y 3 vice, creo, pero faltó medio país en tema de volumen de habitantes, pues faltó provincia de Buenos Aires, que es casi el 40, y tres provincias más. Eh, Cementa el Bueno, Pacto de Mayo, ya te dejo, pero estoy un poco larguero hoy, pero te pido disculpas. Cementa el Pacto de tranquilo. Mayo, que eso fue más sumisión que acuerdo. Vení, firma esto, no que consensuamos. Se dice que el presupuesto no se toca, se toca nada más que el 10%, se dice que el 10%. El 10% lo podemos negociar, el otro 90% es irreductible. Digo, ¿cuánto y cuánto? Reitero, para sintetizar, ¿cuánto dura y cuánto realmente? Habrá que esperarlo. Te pregunto a nivel intuitivo, que pensás que intuís. Digo, vos seguís con la gestualidad que te pide Washington y demás. Sí, estás sentándote, te abrazás con uno, ¿cuánto hay de esto o cuánto en realidad de una sumisión dócil vendida como negociación y tratativa? Bueno, muchísimas cosas. La primera es Perdón, que no me perdón. quiero olvidar, Sí. porque por ahí no es la más importante, no me quiero olvidar. Eh, eh, para este segundo tiempo, me parece que el momento histórico obliga a que sean gestualidades concretas y reales. No hay margen para el marketing. Eso me parece a mí. Con lo cual, si es solo marketing, lo veremos rápido. Segundo, que es muy importante desde el punto de vista operativo, Fernando, la relación con los gobernadores se tiene que estructurar desde la toma de decisiones políticas. Tiene que quedar claro, cosa que no lo está, quién va a manejar la política en el gobierno de Javier Milei. La va a manejar Santiago Caputo, la va a manejar Karina a través de Lule, quién la va a manejar y cómo se va a estructurar y cuál va a ser la postura de una pieza fundamental en esta relación, que es la del ministro de Economía. Porque Ujú. acá lo que se va a discutir, que es una discusión bastante más razonable que la del año pasado, que era si eran degenerados fiscales o ratas en el Congreso, que la que parecerá ahora, que es la discusión sobre si lo que se piden son obras públicas, para qué son esas obras públicas y cuánto afecta el equilibrio fiscal. Es una discusión que se va a dar, no deja de ser una discusión bastante más sana. Así que mi planteo es ese, no hay margen para el marketing y esto tiene que estructurarse desde la toma de decisiones, cuál va a ser el circuito de toma de decisiones políticas y la operación política, cómo se va a llevar adelante el gobierno. Me parece que hay que prestarle mucha atención a eso para ver si efectivamente son solo gestualidades o es un elemento concreto del nuevo gobierno de Milei. Y una cosa más, que era la que no me quería olvidar, no nos olvidemos que yo creo que al gobierno le fue bien a pesar de la estrategia política, no por la estrategia Ajá, política. a ver. Hay un diagnóstico aquí que es que la estrategia política fue buena Sí, Karina y reforzada, ¿no? Todos criticamos a la pastelera, al final enfrentó a los gobernadores, se plantó en 24 provincias el sello, ganó en la mayoría, y entonces Karina sale reforzada, Caputito debilitado, esa es la primera lectura superficial que se hace, sí. esa es la primera lectura. Yo creo que, de nuevo reitero, creo que le va bien al gobierno a pesar de esa estrategia política y no por la estrategia política, basado en que este gobierno fue a la elección en todas las provincias enfrentando a 19 gobernadores. Enfrentando a gobernadores de la UCR, por ejemplo, Sí, y con solo 7 gobernadores peronistas. Macri sí. en 2019 enfrentó a 19 gobernadores, pero creo que había, si mal no recuerdo, 13 gobernadores peronistas y tenía de aliado al UCR, tenía la coalición cívica, era parte del sistema político. Entonces, eh,
Después que le haya ido bien, probablemente lo que provoca es alguna confusión en lo que viene de acá a cara al futuro, teniendo en cuenta que en 2 años esos gobernadores, excepto en dos excepciones, que son Santiago del Estero y Corrientes, todos esos gobernadores van a revalidar o no sus mandatos. Quiere decir que los gobernadores van a ir a la elección con un candidato de la Libertad Avanza o sin un candidato de la Libertad Avanza. La estrategia del gobierno va a ser, dentro de 2 años, competir con otros gobernadores o va a ir en alianza. Esto tiene bastante importancia porque no estamos hablando dentro de 2 años, estamos hablando ya el año que Sí, viene. sí. Sí. Van a competir contra esos gobernadores y esas consecuencias van a estar en el Congreso Nacional. Entonces, los segundos tiempos de los mandatos tienen que contemplar que cuando terminan esos segundos tiempos arrancan las elecciones ejecutivas, que son bastante más picantes que las legislativas. Entonces, habría que también ver si va a haber una construcción política real, si no, va a ser bastante más complicado también este segundo mandato como fue el primero, ¿no? Este segundo tiempo como fue el Segundo primero. tiempo. A ver, sí, como siempre opino yo, narro, desde la información, la intuición y el análisis, van a ir a competir a los 24 distritos con un candidato a gobernador propio, diría. Y segundo, pero no termino, perdóname mi falta de talento, no termino de entenderte. ¿Por qué es a pesar? ¿En qué marcas el a pesar? Digo, o sea, me decís que, ¿qué quiere decir? Que con otra estrategia, además, acuerdes que yo en vez de sacar el tras un TAS, querés decir que en vez de sacar el 41 y ganar por 8 o 10 puntos, hubieran sacado el 45 y ganado por 15 puntos. ¿Por qué me decís el a pesar, digamos? Quiero Que lo entenderlo. primero que hay porque lo primero que hay que recordar es que al haber enfrentado a 19 gobernadores, lo que hizo es, si vos analizás lo que fue la labor legislativa en los últimos 3 meses, a partir de junio de este año, el gobierno perdió más del 80% de las votaciones en el Congreso. Uno de los motivos centrales por la que esto pasó es porque fue a confrontar con los Sí, sí, gobernadores a sus claro, sí, provincias. sí. Entonces, la estrategia electoral ya repercutió de esa manera y eso debilitó muchísimo las posibilidades del Congreso, porque yo me peleo un poco con el resultado en términos del exitismo. ¿Por qué? Porque el éxito oculta defectos y la Claro, bueno, derrota sí, sí, lo que hace los exacerba. Por sí, eso sí, estamos hablando mucho más de la crisis del peronismo total. ahora que en septiembre, pero es la misma crisis. No, no tenemos una crisis distinta del peronismo ahora que en septiembre. Lo que tenemos distinto es un resultado que hace Ujú, más visible una cosa o la otra. total. Por eso también estamos hablando menos de los problemas con los que llegó Milei que lo que hablamos en septiembre, donde todo el mundo y el análisis decía, bueno, es obvio, venís con un problema vinculados a la corrupción, venís con problemas en la macro, venís con no crecimiento en la micro y venís con problemas de alianzas políticas que te repercuten negativamente en el Congreso, bueno, te fue mal electoralmente, parecía razonable. Entonces, corriendo los resultados electorales que para mí distorsionan el análisis, lo que yo estoy planteando es la necesidad de construir alianzas políticas para un partido político nuevo, para un espacio político nuevo, me parece que siguen vigentes. Que el gobierno se fortalece, pero a pesar de la estrategia política de pelearse con los gobernadores. No sé, no le fue bien en la elección por pelearse con los gobernadores. Le fue mal en el Congreso por pelearse con los gobernadores y llegó muy debilitado también por eso. Esa es un poco la postura que planteo como hipótesis, por lo A menos ver si, personal. a ver si te sigo. Fruto de presentar batalla en casi cada provincia, excepto Chaco, Entre Ríos y demás, fue que, incluso Ciudad de Buenos Aires, fue que perdiste muchas votaciones en el Congreso. Pero ahora terminaste medio, también me pongo un poco en abogado del diablo, ¿no? Pero ahora terminaste un poco arrasando, plantaste bandera y esos gobernadores vienen, en definitiva, un poco al pie y debilitadísimos a la negociación, digamos. O sea, tuviste el costo de haber perdido votaciones en el Congreso, pero ahora te legitimaste, arrasaste y estos vienen al pie. El punto es ese, Fer. Si tu análisis es que lo que hiciste antes lo hiciste bien, ¿qué vas a hacer? Vas a seguir peleándote con los gobernadores y vas a seguir perdiendo en el Congreso. Y yo creo que no da margen. Lo que creo que el gobierno, y creo que hay datos para creer esto, es que el análisis es, ya no me puedo pelear más con los gobernadores y no puedo seguir definiendo estrategias políticas como si yo, Javier Milei, fuera el único dirigente votado por los argentinos. Cuando, si vos analizás de la comunicación que hizo la oficina de presidencia, OPRA, hay dos párrafos, uno muy puntual en donde habla de el futuro no se puede construir sin estos gobernadores. Ujú. Eso es una novedad
en la discursividad política de este gobierno. Ujú. Está asimilando de alguna manera un planteo que es mío, que el planteo que estoy conversando con vos, que es nosotros no podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo Reconocer antes. otros actores, claro. Sí, sí, legitimado por el voto popular en cada provincia y Eso demás. es Sí. genial. Vos dijiste en un momento de la conversación, no es una genialidad aceptar que los gobernadores son personas legitimadas y parte de la democracia, pues son elegidos por las mismas personas que eligieron al Sí, sí, presidente. Pero bueno, sí. no Mm. estaba pasando, digamos, ¿no? Bien, sí, sí, sí. Entonces, la idea de que la gobernabilidad implica a otros actores con otros intereses, y como te decía antes, si la política hablara, diría bienvenido en el sentido de, bueno, la política sin negociación es otra cosa, pero no es política. O sea, política y negociación no se pueden separar, porque si no estamos hablando de otra cosa, otra actividad. Bueno, Pero ya la que nos... política es... Sí, 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 el arte de la negociación. Ya que nos metimos en este terreno y vos, de nuevo, no te quiero hacer jugar opinión fuerte, pero ¿qué intuís, a diferencia de lo que yo digo, que de cara al proceso, porque si no van a empezar, como decís, ya empieza la preelección y ya ni siquiera es legislativa, es ejecutiva con el peso que tiene esto, vos intuís que entonces van a bajarse el caballo y en más provincias todavía van a lograr acuerdos y no ir por la suya, romper todo para que no se les encarajine el Congreso 26, 27. Mirá, los psicólogos dicen Te dije intuís para no complicarte, digo, porque no, certeza no los tiene nadie. psicólogos dicen que existe la pulsión por la muerte, pero que es mucho más fuerte el instinto de supervivencia. Sí, sí, Eh, uno, hablando políticamente, por supuesto, a se dejan ver esas pulsiones por la muerte política o por las ujú, crisis políticas de este gobierno. De los sí, anteriores también, pero este de forma muy particular. sí, Creo que hay dos cosas. Primero, que es el instinto de supervivencia, y algo de eso estamos viendo, porque de nuevo, insisto, probablemente entiendo el pesimismo que puede surgir respecto de las capacidades de cambio del presidente, pero dentro de ese pesimismo recibió a los gobernadores, los abrazó uno por uno y es una gestualidad inicial bastante alentadora. Y segundo, que tampoco podemos dejar de analizar, Fernando, me parece muy importante, que es el pedido concreto de Estados Unidos, que construya alianzas sí, sí, políticas. sí, Tú sí, sabes sí, muy bien que se supo, y nadie lo negó, de que Bessent se reunió con gente acá en la Argentina, con dirigentes políticos opositores, que también el estratega, supuesto estratega de Trump en comunicación, también se juntó en un departamento con distintos sí, dirigentes de la sí. oposición, buscando construir gobernabilidad para Milei. Entonces, independientemente de la pulsión de muerte y el instinto de supervivencia, también hay un pedido concreto de los Estados Unidos, Total, que nos guste o no total. nos guste, evidentemente ejerce un poder central en nuestra vida hoy. Total. Viró mucho la campaña, lo escuchaba por ahí este Iñaki Gutiérrez, cercanísimo a Milei, que decía, no, porque nosotros, el kirchnerismo no tuvo propuestas, era frenar a Milei, y cuando decís eso sin propuestas te va mal. A nosotros, por ejemplo, algo así, yo estoy un poco extremando, pero lo que trasuntaba era, a nosotros nos fue mal en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, porque era kirchnerismo nunca más y no quedamos solo en eso más, ya obviamente que hay otras cosas, el juego de los intendentes, que ahora no se dio tanto y demás, pero decía, en cambio ahora empezamos a bajar, hablamos de que el esfuerzo vale la pena. Hubo un cambio de estrategia discursiva desde lo de provincia en particular, un poco el nivel nación, eso de repetir todo el tiempo, admitir cosas que hasta hace 6 meses, 4 meses, 3 meses, Milei no hablaba casi del esfuerzo ajeno o el esfuerzo social. Hubo una muy buena narrativa con eso, hubo muy buena narrativa con el club de helicóptero de que si Milei pierde se puede ir toda la miércoles, volar todo por los aires y extremando, o algo de eso había, pero se exageró también el tema de Estados Unidos. ¿Hubo una muy correcta narrativa por ese lado o no es tan así? ¿Lo relativizarías y dirías, bueno, no, estaba el pasado, que no hay que exagerarlo demasiado para que esté presente, el pasado de Alberto, Cristina y Massa? Está la estabilidad, nos guste o no, con la inflación como de lugar, pero está la estabilidad y la inflación bajando. Digo, una gran narrativa o no tanto y en realidad se impuso un poco la realidad, la polarización que viene de años en la Argentina y digo, no, no fue tan creativo o tan talentoso, sino que la realidad se impone más que la escenificación de una narrativa. Separemos, vamos ¿Sí? primero por el PJ, después por la Libertad Avanza. Dale. No se puede escindir la propuesta de quien la hace. Ujú. Quien emite el mensaje es bastante importante para Desde la ya. credibilidad del mensaje. Yo creo que la idea de frenar a Milei es una idea bastante potente,
para gran parte del electorado. El problema es quién la formula. Y como lo digo muchas veces, es muy probable que lo haya dicho acá, pero no encuentro mejor resumen. Un dirigente peronista me dijo una vez, no somos como los esquimales que podemos distinguir 50 tonos de blanco. Y el kirchnerismo tiene un techo muy marcado, está muy referenciado con el pasado, está muy referenciado con cosas que muchísima parte del electorado no quiere, y no puede diferenciar si Kicillof desdobló para pelearse con Cristina o no desdobló para pelearse con Cristina, y está buscando la independencia que también buscó Massa, que buscó Scioli y en un momento Guzmán no lo dejaron. No puede hacer ese análisis, no tiene por qué hacer ese análisis. Entonces a Ujú, mí me parece que la idea de que quien emite el mensaje para la gran mayoría del electorado, incluso no votantes de Milei, es el kirchnerismo, bueno, hace bastante dificultoso esa credibilidad y esa permeabilidad del mensaje en cierta parte del electorado. Eso me parece a mí que cuando hablamos de que el peronismo hoy no tiene propuesta, no tiene renovación, no tiene contenido, no tiene ujú, liderazgo, sí, me parece que ahí está resumido por lo menos mi diagnóstico de que ujú, efectivamente es así. Y ese diagnóstico estaba el 7 de septiembre y está el 26 de octubre. No tiene que ver con el resultado, tiene que ver con lo que venía pasando. ujú, Eh, Cierro con esto con el peronismo. Creo que le pasó lo que muchos planteábamos que iba a pasar, que es el peronismo pierde una elección y no resuelve el liderazgo del espacio. Con lo cual pasa este turno electoral perdiendo y sin resolver lo importante. Y así encarga los próximos 2 años. Es bastante complicado ponerle optimismo a este peronismo para convertirse en la próxima alternativa de la Argentina. Me parece que van a tener que pasar muchas cosas y no hay tanto tiempo como la gente, como muchos pueden creer. 2 años es nada, porque en realidad en un año empezás en la pre-campaña electoral y empezás a pensar para qué lado vas. Eso por un lado, del lado de la Libertad Avanza me parece que opera la novedad, si querés, o la sorpresa es que la Libertad Avanza fue capaz de capturar todo el voto ideológico no peronista y antiperonista. ujú, Es el mismo voto ideológico que capturó en las generales del 19 Mauricio Macri, cuando las encuestas decían, y nos vamos a acordar para darle credibilidad a las encuestas, que el 80% de los argentinos evaluaba negativamente la gestión económica del presidente Macri. A pesar de eso, entre la PASO y la general, aumenta 10% la cantidad de votantes de Macri y termina en 40 puntos, igualmente pierde. sí, Entonces, me parece que la gran novedad es que efectivamente la Libertad Avanza cambió su piel, cambió su representación y hoy representa al antiperonismo o no peronismo, que es un espacio político hiperpotente por la negativa, que es la tercera vez que cambia de camiseta en lo que va del siglo. La Alianza primero, Macri después y hoy es Milei. Porque el ujú. comportamiento de esta elección en 2025 es muy similar, por donde lo quieras mirar, con el comportamiento del 2017 y del 2021. Sí, 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 Del- del- 40%, sí, fijo, sí. ¿no? Mm, sí, sí. Entonces me parece que uno es el reposicionamiento ideológico y un waiver hay que ver en 2 años, digamos, de un espacio nuevo al que ese sector de la sociedad le dice, Mm, bueno, ordenate, pero te banco un poco más, pero que es profundamente ideológico y antiperonista, y del otro lado, bueno, no estás en una etapa de seducción, creo que de ninguno de los dos lados. No está el peronismo en una etapa de seducción en donde te plantea algo nuevo, donde la discusión pasa por otro lado. Estamos en el desdoblamiento, en la rosca con los intendentes, en si Axel va a visitar la Cristina San José 11-11 o no. Bueno, no sé cuánto enamorás con eso, con esa ya te narrativa. lo pregunté en el momento. Y para la media ciudadana, por ponerlo así, Kicillof no representa una cierta, sutilmente, cierta renovación del peronismo. No, aparte, esto lo dicen las encuestas de opinión pública, Sí, sí. el apoyo a Kicillof, el que tiene, se valora muchísimo todo lo que es un tipo que no roba, un tipo Ujú, honesto, transparente, pero vinculado ideológicamente y muy potentemente pegado a lo que es el kirchnerismo. Es muy difícil encontrar en el electorado no mileísta la diferenciación entre Kicillof y el kirchnerismo. Más allá de que se distingue bastante claramente cuando vos preguntás, por ejemplo, quién cree que es el líder y preguntás por Cristina y por Kicillof, hay distintas
tipo de Ujú. respuesta, pero vos estás en una encuesta preguntando por ambos. También se pregunta por masa. Pero digamos, es un espacio que el electorado lo interpreta como todo K. Por eso te decía lo de los distintos tonos de blanco, ¿viste? Sí, En sí, este sí. caso, Sí, los sí, distintos tonos sí, de azul. sí, sí. Bueno, nada, es un peronista cristinista que fue puesto por Cristina y que fue el pollo de Cristina. Entonces, digamos, salir de ahí Difícil. es un tema muy complejo, ¿no? Ni vos ni yo somos peronistas, estamos analizando, no tirando agua para un lado o para el otro, pero digo, en este cuadro de situación, y uno quería, lo quiere siempre, aún con el gobierno, el mejor gobierno, que haya una oposición, la ve muy difícil para la oposición, esto que venimos hablando, vos, lo expresó José Natanzón y cuantos más, el bloque 40% antiperonista muy fuerte, digamos. Parece, en la foto del momento, que es dinámica, pero uno tiene dudas de cuánto va a cambiar que, excepto que Milei haga las cosas demasiado mal y pierda parte de ese 40, excepto que el peronismo, y uno dificulta que esto pase, hiciera las cosas demasiado bien en estos cortos 2 años, coincido como vos decís, Milei lleva, no nos estamos apresurando, pero viendo cuadros, Milei lleva las de ganar electoralmente de cara a 2 años, da 2 años vista, digamos, o me apresuro. Creo que sí, que entiendo la tentación Sí, y el sí, momento. sí. El juego periodístico también, sí, sí. Y el momento de la semana. Nunca en la Argentina, que tenga memoria, dos por lo años, menos en democracia, se supo quién iba a ser el próximo presidente 2 años antes. Nunca. No totalmente. hay, ni siquiera el caso de Cristina. Eh, entonces, digamos, ya eso es un dato relevante. A mí imaginarme a Milei adentro de una reelección cuando hace 40 días ya era un gobierno de salida. Mm. Entonces, eso ya también te demuestra que Sí, lo uno en endeble este de todo, sí, sí. análisis y de reflexión que hacemos nosotros dos en este momento es, bueno, calmemos un poco las emociones, esperamos porque queda mucho por decantar. El gobierno mostró una gestualidad después de un resultado electoral positivo. Pareciera que se tomó la victoria mejor que la que se tomó en mayo, después de mayo que ganó en la provincia, en Ciudad de Buenos Capital, Aires, sí. le negó el saludo a Jorge Macri. Ayer ganó y lo abrazó. Bueno, son pequeños datos que uno lo ayudan a pensar, es, bueno, probablemente vayamos a un estadio de la política argentina mejor. Bueno, vos me podrías decir, no te apresures, es muy optimista. No, a eso voy. Tengamos calma, son las cosas que están pasando, pasó una semana. Sí creo que, sí, perdón, si Milei sigue haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora, que era no hacer política y y llevar adelante economía con fanatismo o con hiperfoco, es lo único que me importa es la inflación le pongo tanto foco ahí que pierdo el foco de todo lo demás. Bueno, creo que es una mala idea, digamos. Me parece que quedó demostrado. Dos salvatajes necesitó este gobierno para No, llegar con creo, aire a creo, la creo, elección. creo que no va a insistir indudablemente por ese lado. Pasó la parlamentaria, ya la ganó. El tema de inflación va a quedar un poquitito de lado, obviamente controlada. Pero el tema es un poco lo que te dije antes, ¿no? Que es difícil ver cuánto hay bajo la cosmética, las necesidades de la foto para Washington y demás, cuánto hay de real, mi escepticismo, cuánto hay de real acuerdo, acordancia, negociación, o cuánto hay y desde un lugar donde la política está legitimada, la sociedad está legitimado. Aún con todo, digo, bueno, nadie compra libros cerrados, ni Creo que, obviamente, ni yo es un creo cheque que en lo vamos blanco. a ver. ¿Cuánto hay de imposición, digamos, en lo próximo, digamos? A partir de tu Yo creo fortaleza, que es que real. Yo creo que lo vamos a ver en el corto plazo. Mm, Los gobernadores no van a estar esperando un año más a ver si el gobierno les cumple o no les cumple. mm, Ahora hay un cambio legislativo y ujú, se va a tener que aprobar el presupuesto. Al gobierno le interesa que se apruebe el presupuesto, estimo que a Estados Unidos también le interesa que se apruebe el sí, presupuesto. sí. Y para aprobar el presupuesto, vos necesitas a los gobernadores todavía. No es que el gobierno ganó tanto escudo legislativo que no los necesita. Si los gobernadores dan el ok, como dieron el ok a la ley bases y a tantos otros acompañamientos que hicieron al gobierno, financiamiento universitario, Ujú, discapacidad, apoyo sí. a distintos besos y demás, es porque evidentemente está habiendo algún acuerdo. Si hay un acuerdo en la sanción del presupuesto, porque evidentemente se habrá abierto la billetera para algunas provincias que pedirán algunas cosas, a veces más sensatas, a veces menos. Digamos, el estado Mm, de las rutas nacionales es una preocupación bastante general. Bueno, ¿se va a invertir en el estado de las rutas nacionales? Bueno, lo iremos viendo. Yo creo que en el corto plazo, Fer. bien. Javier, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Un placer. Gracias a vos por todo. Abrazo enorme. Javier Correa, director de la consultora Opinión Pública DOC, aquí en nuestro cierre de semana, en nuestro canal de
YouTube Abordajes. Bueno, nos estamos viendo. Arrancamos el lunes a la tardecita, si no hay algo antes, con Carlos Fara. Y así seguimos en la semana después de Abordajes y con mucho reflejo, obviamente, siempre en nuestro ciclo radial Construcción Plural, temporada 22, en una de las líderes emisoras digitales, Radio Tren Topic. Bye bye, buen fin de para todos, que va a estar lindo y casi veraniego. Bye bye.